días a todos los asistentes y a todos los que se van a ir conectando en remoto. En primer lugar, quería dar la bienvenida a nuestra ponente y a nuestros invitados de hoy. En esta jornada organizada por la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, en el marco del convenio suscrito entre el CEIM y la Comunidad de Madrid, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, para apoyar la participación de empresas madrileñas en proyectos europeos y en la recepción de fondos europeos. Nos acompaña como ponente estrella doña Marta Nieto, que es directora general de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, y también está acompañada por Ana Guerra, que es la subdirectora general de Gestión, Servicios y Promoción Ferial, y Ángel Luis Martín, subdirector general de Entidades Comerciales y Promoción. También me gustaría reconocer la presencia de los que nos acompañáis en esta sesión, que es la segunda en una serie de jornadas informativas sobre convocatorias específicas Next Generation de alto interés empresarial, ya que vuestra asistencia, tanto presencial como en remoto, es ejemplo del interés que suscitan estos fondos y que continúa suscitando estos fondos en el entorno empresarial. Desde CEIM somos grandes defensores de los beneficios que la financiación europea proporciona a las empresas de nuestra comunidad y queremos seguir apoyando a estas últimas en la obtención de estos fondos europeos. Para ello, entre otros objetivos, se constituyó esta oficina técnica que seguirá realizando acciones informativas sobre estos programas de financiación para beneficiar a las empresas de nuestra región en el futuro. La jornada que hoy nos ocupa tiene por objeto llevar a cabo una exposición del programa de financiación del Fondo Tecnológico de Apoyo al Comercio de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de difundir nuevas vías de apoyo al sector comercial. Este fondo tecnológico, que está puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, destinará 12 millones de euros para contribuir a la sostenibilidad y transformación digital del sector comercial. Las ayudas, que van a beneficiar a autónomos, pymes y asociaciones del comercio minorista, mayorista, y entre otros como el sector del automóvil, podrán llegar hasta el 90% del presupuesto del proyecto presentado, con un límite de 200.000 euros por beneficiario, aunque Marta hablará más en detalle de estos asuntos. La jornada de hoy está estructurada en torno a esta intervención de la directora general, que realizará una exposición de las principales claves de la convocatoria y de los aspectos técnicos y necesarios para las empresas que se planteen concurrir a esta convocatoria. Desde la Comunidad de Madrid y CEIM queremos seguir contribuyendo a presentar una información clara y concisa sobre esta financiación europea, para, otra vez, que las pymes puedan presentarse a estas convocatorias. 2 años después de la puesta en marcha de las ayudas del mecanismo de recuperación, estas continúan estando en boca de todos, dado su potencial transformador para la economía de nuestra región. En este sentido, el sector del comercio es fundamental, ya que representa una parte importante de la economía regional, generando un 12% del PIB total de la región, y casi la mitad de ese porcentaje, en torno al 5,9%, corresponde al pequeño comercio. Y en el caso específico de este sector, el comercio creció en Madrid un 1,8% en 2022, que es más del doble que a nivel nacional. Sin duda son buenas noticias, aunque la situación que hemos vivido a lo largo de los últimos meses, e incluso años, con COVID-19 y los retos que han traído los recientes shocks sistémicos de la economía, pues como puede ser la crisis de materiales o la crisis de la energía, han puesto de manifiesto que las empresas de nuestra región no pueden desarrollar su actividad de espaldas a la digitalización y al reto que representa. Porque es imprescindible poder digitalizarse para poder competir en un entorno globalizado como el que nos encontramos. Y en este sentido, desde CEIM y las asociaciones empresariales se seguirá trabajando para acercar estas ayudas a las empresas, de forma que se puedan beneficiar. Y nada, para terminar, es un placer para mí reiterar mi bienvenida aquí a CEIM a los asistentes presenciales y online, especialmente a los online. Y sin más dilación, cedo el testigo a Marta para que realice la exposición del Fondo Tecnológico. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a CEIM y en concreto a la Oficina Técnica de Fondos Europeos. Quería saludar a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta jornada, tanto presencial como telemáticamente, así como a mis compañeros de la Dirección General de Asuntos Europeos y de la Dirección General de Presupuestos, que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta jornada informativa, que es la continuación de la que ya realizamos el pasado mes de noviembre con ocasión de la convocatoria del Fondo de Modernización del Comercio en 2022. En línea con lo que comentaba Jaime en su intervención, todos llevamos oyendo hablar de los fondos europeos desde finales del año 2020
Y la verdad es que tenemos que decir que su ejecución, su traslado a las empresas, a los autónomos de nuestro país, no está siendo lo ágil, lo rápida que a todos nos hubiera gustado. En este caso, las ayudas del Fondo Tecnológico de Apoyo al Comercio 2022-2023 tienen su origen en una decisión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que en el año 2021 consideró que estos fondos debían ser gestionados directamente por parte de los servicios del Ministerio, no siendo hasta un año y medio después cuando el Ministerio cambia de opinión y asigna a las comunidades autónomas, a través del acuerdo de conferencia sectorial, una serie de fondos en función de la población, del número de establecimientos comerciales y otra serie de criterios, pero manteniendo en todo caso los hitos y los plazos que marcó la Unión Europea desde el inicio. Quiere esto decir que las comunidades autónomas nos hemos enfrentado a un desafío muy complejo, puesto que hemos recibido estos fondos mucho más tarde de lo que nos hubiera gustado, con un margen de maniobra realmente pequeño a la hora de definir las convocatorias y las acciones subvencionables, pero estamos sujetos al cumplimiento de los mismos hitos, de los mismos plazos que inicialmente vinculaban al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Quiero hacer esta breve intervención porque si algo nos hemos caracterizado desde nuestra Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y en particular desde la Dirección General de Comercio y Consumo, la que tengo el honor de representar hoy aquí, es de hacer todo lo posible para que estos fondos lleguen a las empresas, lleguen a los autónomos y a las asociaciones a la mayor brevedad, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los retrasos. Por eso, habiendo recibido efectivamente los fondos de la convocatoria 2022 de este Fondo Tecnológico en el mes de septiembre del año pasado, fuimos capaces, con un enorme trabajo al que quiero reconocer y felicitar, por supuesto, a todo mi equipo, de poner en marcha esta línea en el mes de noviembre, en un tiempo absolutamente récord para lo que suelen ser las tramitaciones administrativas de líneas de subvenciones, siendo la primera comunidad autónoma que en 2022 publicó esta convocatoria. Y lo hemos vuelto a hacer en 2023, como ahora veremos. Para hacer un resumen de las principales características, de los principales objetivos de estas ayudas, tenemos un PowerPoint que, si eres tan amable, Jaime, de ponérmelo en pantalla, porque puede ser más visual y más sintético para las personas que nos acompañan. Por supuesto, este PowerPoint lo hemos compartido con la Oficina Técnica de Proyectos Europeos y entiendo que se circulará a todos los asistentes si es así su deseo. Ah, perfecto. Bueno, pues espero que se escuche mejor así. Este Fondo Tecnológico de Apoyo al Comercio, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tiene por objetivos fundamentales favorecer la digitalización de autónomos y pymes del sector comercial, impulsar su sostenibilidad y reducción de costes energéticos, la mejora de su competitividad mediante la optimización de procesos y apoyar proyectos colectivos de sostenibilidad y transformación digital. Son las políticas palanca de la Unión Europea que informan o que caracterizan a todos los fondos Next Generation, la apuesta por la digitalización, por la transformación digital de todos los sectores, de todo el tejido empresarial y también, por supuesto, esa apuesta por la sostenibilidad, por la reducción de costes energéticos y por una mayor eficiencia en el uso de las fuentes de energía. Este fondo tecnológico tiene una dotación global para las anualidades 2022-2023 de 12 millones de euros, donde se distribuye equitativamente en 2022 6 millones de euros, 2023 otros 6 millones de euros. Respecto a los beneficiarios que vienen establecidos por el acuerdo de conferencia sectorial al que anteriormente hacía referencia,
pueden optar a estas ayudas del Fondo Tecnológico de Apoyo al Comercio tanto las empresas y empresarios individuales del sector del comercio que tengan la consideración de PYME, con arreglo a la definición establecida en el Reglamento 651/2014 de la Unión Europea, y que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid y pertenezcan dentro de su código de actividades a las CENAEs 45, 46 o 47, es decir, venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, comercio mayorista, que sea la CENAE 46, y comercio minorista, CENAE 47. Y como todas las acciones que están financiadas con fondos europeos, se parte del principio básico del cumplimiento del principio de NSH, que implica que se tiene que acreditar que aquellas acciones que vayan a ser financiadas con cargo a estos fondos no causen un perjuicio significativo al medio ambiente. Respecto a los otros beneficiarios que no tienen la consideración de pymes y autónomos, sino que son asociaciones, federaciones y confederaciones legalmente constituidas y que tengan la sede en la Comunidad de Madrid, tienen que acreditar que entre sus fines estatutarios, sus programas de actuación, sus líneas de trabajo, se encuentra la defensa de los intereses del sector comercial y la realización de actividades que contribuyan a la dinamización, a la modernización del comercio. En el caso de las asociaciones multisectoriales, hay que reseñar que al menos el 30% de los socios se debe encuadrar en los códigos de la CENAE que antes hacía referencia, 45, 46 o 47. Recordamos, venta y reparación de vehículos, comercio mayorista, comercio minorista, e igualmente en todas las acciones que puedan ser objeto de financiación deberá acreditarse el cumplimiento del principio de NSH. Como decía anteriormente, la Unión Europea en sus fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos Next Generation, parte de dos premisas fundamentales: apoyar la transformación digital de la economía y contribuir a la sostenibilidad, a la mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. En cuanto a la transformación digital dentro de las acciones subvencionables, nos encontraríamos ante proyectos de transformación digital de establecimientos comerciales, desarrollo de aplicaciones para smartphones para promocionar productos y servicios, tiendas online para venta por parte del sector comercial, la aplicación de tecnología Big Data y Data Analytics, soluciones de ciberseguridad, digitalización del comercio ambulante y la implantación de redes Wi-Fi en zonas comerciales. En lo que se refiere a las acciones dirigidas a favorecer la sostenibilidad dentro del sector comercial, serían acciones financiables a través de este Fondo Tecnológico de Apoyo al Comercio, todas aquellas que redunden en una mejora de la eficiencia energética de la actividad comercial, inversiones para reducir el consumo energético, instalación de fuentes de energía renovable, la sustitución y modernización de sistemas de climatización, plataformas colaborativas entre productores y pymes comerciales y también la optimización de procesos de gestión de residuos. Además, serán acciones que puedan ser sujetas a ser elegibles con cargo a estas ayudas, todas aquellas que vayan en línea, como comentaba al principio, de mejorar la competitividad de nuestro sector comercial mediante la optimización de procesos, la mejora de los procesos de pago, la incorporación de pasarelas digitales de pago, las tecnologías que mejoran la trazabilidad de los productos, los sistemas de distribución de los procesos logísticos y de distribución, la instalación de puntos de entrega inteligentes y la adquisición de mobiliario tecnológico que mejore la experiencia de compra en el establecimiento físico. Este Fondo Tecnológico de Apoyo al Comercio, si bien, como comentaba, tiene esa política de favorecer la digitalización, la transformación digital de los establecimientos comerciales,
lo hace sin olvidarse nunca de la importancia de nuestros establecimientos físicos, de nuestras tiendas físicas, en ese enfoque que compartimos y que defendemos desde nuestra Dirección General de apuesta por la omnicanalidad, donde los establecimientos tradicionales, los pequeños comercios, puedan beneficiarse de todas las ventajas que les ofrece la digitalización y también aquellos que son negocios creados o surgidos como nativos digitales puedan tener la oportunidad de dar el salto a la presencia física, como así nos estamos encontrando en muchos proyectos. Respecto a los gastos no subvencionables, las acciones que podrían no ser objeto o que no pueden ser objeto de apoyo con cargo al fondo tecnológico, en primer lugar, tendríamos los trabajos realizados por la propia empresa, por la asociación o por la asociación solicitante de la subvención. Estamos en la... un poquito más adelante. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora ya parece que va bien. Bueno, pues como aparece en pantalla, no podrían ser objeto de subvención a través de esta línea los trabajos realizados, como decía, por la propia empresa o por la propia asociación solicitante de la subvención, los elementos de transporte, aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de no causar un perjuicio significativo. Decíamos al principio que como requisito básico de todas estas ayudas con cargo a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está el cumplimiento del principio de NSH. Tampoco serán objeto de subvención los gastos derivados de impuestos, el IVA, el IGIC, los gastos financieros, refinanciaciones, otros impuestos o tasas, así como aquellos gastos derivados de autorizaciones administrativas, licencias o permisos, el coste de los avales o las fianzas, multas, los seguros suscritos por el solicitante, costes asociados a sanciones penales, así como gastos de procedimiento judicial, los inmuebles y artículos de exposición y de prueba que puedan ser susceptibles de ser posteriormente puestos a venta al público, la instalación de expositores de carácter temporal, los gastos de arrendamiento de establecimientos comerciales o los gastos corrientes de la actividad del propio beneficiario, como podrían ser, por ejemplo, los gastos de suministro eléctrico o cualquier otro suministro de gas, agua, etcétera, así como las actuaciones relacionadas con la adaptación de la actividad comercial al COVID-19. Respecto al procedimiento de gestión, es muy importante que tengamos claro que se tramita en régimen de concurrencia no competitiva. Es una excepcionalidad porque la mayoría de las subvenciones tradicionales que hemos gestionado desde la Dirección General de Comercio y Consumo y que seguimos gestionando a través de nuestros propios presupuestos lo hacen en régimen de concurrencia competitiva, valorando todas las solicitudes que se presentan y asignando los fondos en función de la baremación de los puntos que obtiene cada proyecto. Estas ayudas del Fondo Tecnológico tienen esa singularidad que para agilizar que estos fondos puedan llegar a las empresas se van asignando por un sistema de concurrencia no competitiva, que veremos más adelante lo que significa, pero de forma muy sencilla quiere decir que lo importante es que los proyectos, las solicitudes se presenten pronto y se presenten de inicio lo más completas posibles, porque los fondos se van a ir asignando por un criterio de cumplimentación o de completud del expediente. Están sujetas al régimen de minimis, lo que implica que el beneficiario de la ayuda, el potencial beneficiario, no puede recibir en los 3 ejercicios consecutivos anteriores un importe a través de subvenciones o ayudas públicas de cualquier administración, de cualquier entidad que supere los 200.000 euros. En caso de que con la subvención pretendidamente asignada con una de estas convocatorias pudiera superar esa cifra de 200.000 euros, se tendría que ajustar al límite para no sobrepasar ese régimen de minimis. Y también son incompatibles con las ayudas del kit digital. El kit digital, como muchos de los que nos escuchan y que están hoy aquí presentes conocen, tiene por objeto favorecer la digitalización de todas nuestras pymes a través de
la subvención o el apoyo a muchos proyectos que coinciden o son sistemáticamente similares a los que podemos financiar con cargo al Fondo de Modernización del Comercio, con una diferencia, y es que el kit digital se asigna con una subvención máxima en función del número de trabajadores que tenga la empresa. En el caso de las muy pequeñas empresas, pues si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, el límite máximo son 2.000 euros por beneficiario, hasta 50 trabajadores, creo que eran 6.000 euros por beneficiario, y hasta 249 trabajadores, hasta 12.000 euros por beneficiario, y tiene que hacerse a través de agentes digitalizadores y con, digamos, soluciones muy pequeñas o muy ajustadas a proyectos y me van a permitir la valoración de poco impacto en la transformación digital de un sector. Por eso, estas ayudas del Fondo de Modernización, en primer lugar, van a inversiones más altas. Se requiere una inversión mínima de 15.000 euros, impuestos excluidos, y son incompatibles con ayudas del kit digital. Pero sí que me gustaría dejar muy claro que no se trata de una incompatibilidad absoluta. No quiere decir que una empresa comercial que haya solicitado las ayudas del kit digital no pueda solicitar el Fondo de Apoyo al Comercio que gestiona nuestra Dirección General. No podrá hacerlo cuando exista una identidad entre el proyecto que ha sido apoyado por las sucesivas convocatorias del kit digital y el proyecto que pretenda ser apoyado por el Fondo de Modernización. En caso de que una empresa de comercio haya podido resultar beneficiaria del kit digital, pero su proyecto que quiera presentar a subvención al Fondo Tecnológico de Apoyo al Comercio no sea idéntico, no sea igual, tenga otras acciones subvencionables, puede solicitarlo sin ningún tipo de problema. Creo que es relevante destacarlo porque, como decía, no es una incompatibilidad absoluta. No haber solicitado las ayudas del kit digital no cierra automáticamente la puerta a solicitar el Fondo de Modernización, todo lo contrario, pero lo que no queremos, lógicamente, es que se produzcan duplicidades, que se financien proyectos que ya hayan sido financiados o apoyados con cargo al kit digital. Como les decía, son enfoques muy diferentes porque si bien el kit digital va pues, a esos pequeños proyectos con cantidades limitadas, en nuestro caso se puede llegar hasta el 90% del presupuesto presentado y aceptado por la Dirección General de Comercio y Consumo, con el límite de 200.000 euros por beneficiario. Este presupuesto que se presente puede englobar todas las categorías de acciones subvencionables. No tiene que ser solo un proyecto de transformación digital, no tiene que ser solo un proyecto de sostenibilidad, sino que se pueden presentar distintas acciones que en su conjunto lleguen a esa inversión mínima de 15.000 euros para poder acceder a ese 90% de subvención. Respecto al plazo de ejecución, la convocatoria 2022, que se publicó en el mes de noviembre, como comentaba anteriormente, englobó aquellos proyectos que se hubieran realizado entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de diciembre de 2022. Para esta convocatoria 2023, que tenemos ya en la calle, los proyectos deberán haberse ejecutado entre el 1 de enero de 2023 y el 16 de octubre de 2023. Respecto a la forma y plazo de presentación de solicitudes, siempre por medios electrónicos y en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria correspondiente. El plazo máximo de resolución son 6 meses desde la fecha de entrada en el registro electrónico de la Administración y el importe de la ayuda podrá abonarse en un único pago anticipado a solicitud del interesado sin que sea exigible la constitución de garantía o aval y siempre que la inversión hubiese sido ya realizada. Esta es otra de las grandes novedades o especificidades de este Fondo de Modernización del Comercio, porque es la primera vez que en el caso de las ayudas de nuestra Dirección General podemos realizar pagos anticipados sin necesidad de que los beneficiarios constituyan garantía ni constituyan aval. Son
peculiaridades o especificidades de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, precisamente con ese objeto, con esa intención de que lleguen al mayor número posible de beneficiarios en el plazo más breve posible. En el caso de la justificación de la subvención, una vez notificada la orden de concesión, la presentación de la documentación justificativa, en el caso de la convocatoria del año 2023, se debe realizar hasta el 30 de octubre. Aquí sí que me gustaría destacar que, aunque todos los programas de subvención establecen plazos de justificación determinados, siempre, para los que llevamos muchos años gestionando subvenciones, como es el caso de mi equipo y el mío propio, siempre aconsejamos que los beneficiarios presenten la documentación justificativa sin esperarse a agotar el plazo de justificación, porque de esa manera garantizamos que el pago de la ayuda se pueda realizar de la manera más ágil y más rápida posible. Además, hay que tener en cuenta que los plazos que nos marca la Unión Europea es que todos los proyectos, tanto de la convocatoria de 2022 como de 2023, tienen que estar justificados a 31 de diciembre de 2023 ante la Unión Europea, con lo cual es muy importante que todo lo que podamos avanzar en la presentación de la justificación sin esperar a esa fecha del 30 de octubre, pues lo hagamos tanto para que nuestras empresas y asociaciones beneficiarias como nuestros autónomos que soliciten la ayuda puedan recibirla y puedan tenerla disponible lo antes posible, como para que también nosotros, desde el punto de vista de la gestión, podamos cumplir con ese plazo de justificación ante la Unión Europea. La convocatoria 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 10 de abril, iniciándose el plazo de presentación de solicitudes el martes 11 de abril y estando abierto ese plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 3 de mayo. Toda la información, no solo de la convocatoria, sino de cómo se puede solicitar, se encuentra en ese enlace Comunidad de Madrid, área inversión, comercio, ayudas, subvenciones, comercio y artesanía, donde no solo nuestros empresarios, nuestros autónomos, nuestras asociaciones pueden encontrar la forma de presentar telemáticamente la ayuda, sino también un documento de preguntas y respuestas frecuentes que está accesible en cualquier momento para cualquier duda que les pueda surgir en el momento de presentar la ayuda. Este es el pantallazo donde se ve primero la información de que el plazo está abierto desde el 11 de abril al 3 de mayo y en las dos vías de solicitar las ayudas para pequeñas y medianas empresas y autónomos y asociaciones, federaciones y confederaciones sin ánimo de lucro. En este sentido, aunque el programa es único, por las necesidades de gestión se tiene que solicitar en función de la tipología del beneficiario, es decir, autónomos y empresas por una parte, asociaciones, federaciones y confederaciones por otra. De los 6 millones de euros que tiene esta convocatoria, en principio 4,5 millones están destinados a las ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos y 1,5 millones de euros a las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes. Pero lo que no se ejecute, lo que no se comprometa en una de las líneas puede ir a incrementar el fondo asignado a otra de las líneas. Igualmente, aquello que una vez se liquide la convocatoria de 2022 no se haya ejecutado, también podrá pasar a incrementar la dotación de 2023. Todo esto con la intención, como siempre, de que esos fondos que nos han llegado de la Unión Europea se ejecuten en su totalidad y lleguen a todas las empresas y federaciones y asociaciones que pudieran estar interesadas. Respecto a la documentación a presentar, en ese enlace Comunidad de Madrid, Inversión, Comercio, Ayudas, Subvenciones a Comercio y Artesanía, aparece reflejado cuáles son los documentos, cuáles son la aportación de documentación que se tiene que realizar. No voy a extenderme porque son cuestiones muy técnicas, pero quedamos a disposición de cualquier duda o comentario que haya
al respecto cuando termine la presentación. Sí, decir que desde nuestro punto de vista siempre hemos intentado simplificar al máximo la documentación que tiene que acompañar una solicitud de subvención, pero que muchas de los documentos o de las informaciones que tenemos que acompañar a la solicitud nos viene establecido pues, precisamente por esa normativa reguladora de estos fondos europeos. Ahí, sí. Bueno, pues como les decía, sin ser exhaustivo, pues, por ejemplo, entre otros documentos que se tendría que presentar en el caso de una empresa, sería el certificado del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se estuviera obligado a disponer del mismo, el certificado de situación en el Censo de Actividades Económicas para acreditar que el proyecto lo lleva a cabo una empresa que está de alta en las CNAEs elegibles, la 45, 46 y 47, el informe de trabajadores en alta en la Seguridad Social, en el caso de los trabajadores autónomos, el recibo de pago de la cuota del régimen del mes anterior a la convocatoria, en el caso de empresas que estén sujetas al pago del impuesto a actividades económicas, pues también se deberá aportar el justificante de pago, el impuesto de sociedades en el caso de personas jurídicas, salvo en el supuesto de empresas de nueva creación, en los que deberán aportar una estimación de ingresos previsto para el ejercicio. Y todo aquello que la comunidad pueda consultar de oficio, pues es interesante que los solicitantes nos habiliten para que no tengan que presentar documentos que puedan estar o bien en nuestro poder o que podamos consultar a través de nuestros sistemas de información. En ese sentido, nosotros consultaremos de oficio el certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid y también consultaremos por medios electrónicos los siguientes documentos, siempre que el interesado, que el posible beneficiario, no nos haya manifestado que está manifiestamente en contra de su consulta, que en cuyo caso pues, deberá aportarlo. Si no se deja constancia de esa oposición, se consultará por parte de los servicios técnicos de la Dirección General de Comercio y Consumo la tarjeta de identificación fiscal, el DNI del solicitante, el certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Y si nos lo autorizan expresamente, además también podremos consultar el certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En caso de que no se produzca esa autorización, pues lógicamente se tendrá que aportar con la solicitud. En el caso de las asociaciones, la documentación varía un poco precisamente por la diferente tipología del beneficiario y, entre otros documentos, se deberán aportar los estatutos de la entidad solicitante, el acuerdo de los órganos competentes de la asociación por el que se decide solicitar la ayuda, el certificado acreditativo del número de socios de la entidad solicitante, las declaraciones responsables que acompañan al modelo de solicitud, el certificado acreditativo de la capacidad para financiar el proyecto, una memoria descriptiva y justificativa de la actuación subvencionada, etc. Reitero, porque creo que es muy importante y puede agilizar y agiliza mucho al final la gestión, que cuando en el momento de presentar la solicitud ya se dispusiera tanto por las federaciones, confederaciones y asociaciones de comerciantes como por nuestras empresas y autónomos de las facturas y los justificantes de pago se aporten con la solicitud y no se espere a que se notifique la concesión de la ayuda. ¿Esto por qué? Porque como el periodo subvencionable abarca desde el 1 de enero de 2023, podemos encontrarnos con que el proyecto que se presenta ya está realizado y es perfectamente financiable. Y si se presenta junto con la solicitud ya esas facturas definitivas, esos justificantes de pago, podremos realizar los trámites de concesión de la ayuda y abono de la misma de una manera prácticamente automática. Por eso, si el proyecto no está hecho, se presentan presupuestos o facturas pro forma, conforme a lo que establece las bases reguladoras, pero si el proyecto ya está realizado a fecha de presentación de la solicitud, se deben presentar las facturas definitivas y los justificantes de pago para pues, que podamos pagar la ayuda en un plazo realmente breve.
Al igual que en el caso de los autónomos y empresas, también para las asociaciones podremos consultar determinados datos, determinadas informaciones, siempre que o bien no conste una oposición expresa por parte de la entidad solicitante, o bien, en el caso del certificado de obligaciones tributarias, se nos haya autorizado expresamente. En caso de que exista esa oposición o bien no se nos autorice la consulta, la asociación solicitante deberá presentar estos documentos. Y finalmente, antes de acabar, vuelvo de nuevo a los aspectos procedimentales. Nos estamos encontrando con esta convocatoria 2023 que todavía hay cierta tendencia a pensar que esto es un proceso de concurrencia competitiva como las subvenciones que tradicionalmente hemos gestionado desde la Dirección General de Comercio y Consumo, con lo cual pues, estamos percibiendo una cierta tendencia a trasladar el momento de presentación de solicitud quizá a los últimos días del plazo. Yo humildemente les aconsejaría que en la medida de que les fuera posible presentaran la solicitud y el proyecto pues no dejándolo para el último día, porque, como les decía al principio, el procedimiento de concesión es la concurrencia no competitiva, simplificándolo mucho, es orden de entrada, pero con la singularidad de que no solo es el orden de entrada lo que va a determinar la asignación de los fondos, sino la completud del expediente. ¿Qué quiere esto decir? No vale con ser el primero que presenta la solicitud de la ayuda, sino que esa solicitud tiene que estar lo más completa posible. Por lógica, cuando las solicitudes no se presentan completas, lo que se hace desde nuestros servicios técnicos es un requerimiento de subsanación de aquellos documentos que no se hayan presentado o de mejora de los que se hayan incorporado, pero que se haya advertido algún tipo de defecto o algún tipo de insuficiencia. Se da un plazo para que los beneficiarios contesten a ese requerimiento y en el momento que el expediente se encuentra completo, entraría ya, digamos, a poder ser valorado. Por eso tendrá más posibilidades de poder acceder a estas ayudas a aquellos proyectos que se presenten no esperando al último día y que haciendo eso además se presenten de la manera más completa, más cumplimentada posible. Y también recordarles esa asignación de los fondos que en principio, como les decía al principio, son 6 millones de euros para la convocatoria 2022-2023, pero aquellos que no se hayan ejecutado, no se hayan comprometido en la convocatoria del año anterior podrán ser trasladados y venir a incrementar la dotación de estas convocatorias. Simplemente por la experiencia de la convocatoria del año pasado, tuvimos que convocar en un plazo, como les decía, muy, muy breve, con un periodo de presentación de solicitudes que empezó en 21 de noviembre, terminaba el 13 de diciembre y realmente, pues sobre todo en el caso de las asociaciones, federaciones y confederaciones, los proyectos que se pudieron presentar fueron muy pocos, no así en el caso de las pymes, donde tuvimos una demanda bastante llamativa. Por eso, si una vez liquidemos, cerremos el ejercicio 2022 de este fondo tecnológico, nos encontramos con que no se ha ejecutado la totalidad de esos 6 millones de euros, podrá lo que sobra pasar a incrementar el presupuesto asignado para esta convocatoria 2023. Y ya finalmente, aunque por supuesto estamos abiertos a cualquier duda o comentario que se nos quiera hacer, tanto las personas que nos acompañan aquí en presencial como de las personas que lo puedan trasladar a través del chat. Tenemos 2 buzones de información relativos a las sublíneas de este fondo tecnológico. En el caso de la línea de apoyo a pymes y autónomos, gestión.económica@madrid.org, y en el caso de la línea de apoyo a asociaciones, federaciones y confederaciones,
promocioncomercio@madrid.org. Por darles un último dato, en estos primeros días de presentación de solicitudes tenemos ya a día de hoy 48 solicitudes de pymes y autónomos del sector comercial y 9 solicitudes de asociaciones, federaciones y confederaciones, porque la demanda está siendo importante. Yo estoy segura que después de esta jornada pues probablemente se suscite también interés mayor en las personas que nos están acompañando, y agradecemos a CEIM pues toda la difusión que pueda hacer y simplemente animarles, porque es una verdadera oportunidad para apoyar a nuestro sector comercial con importes de subvención que nunca habíamos podido destinar, con un porcentaje de subvención muy alto. Realmente el esfuerzo que tiene que hacer una empresa, un autónomo o una asociación que quiera beneficiarse de estos fondos es pequeño comparado con lo que se exige en otras convocatorias, puesto que aquí vamos a apoyar el 90% del presupuesto que se presente, y además se va a hacer con unas facilidades de las que no disponemos en otras convocatorias, como es esa posibilidad del pago anticipado sin necesidad de constituir aval. Y en definitiva lo que queremos es que haya una suficiente demanda solvente de proyectos, de acciones, tanto para nuestras asociaciones, federaciones y confederaciones como para nuestros autónomos y pymes, que permita cumplir ese objetivo de ayudar al comercio a mejorar, a seguir avanzando en su transformación digital, a implementar medidas que les puedan ayudar a afrontar el encarecimiento de los costes energéticos y todo aquello que les permita mejorar su competitividad, que les permita seguir siendo como lo han sido durante la pandemia y en los meses posteriores, a pesar de todas las incertidumbres, a pesar de todas las dificultades. Como decía Jaime al principio, nuestro sector comercial sigue siendo el más dinámico de España, sigue siendo el motor comercial de nuestro país. Y estas ayudas y la gestión que pueda realizar la Dirección General de Comercio y Consumo, que no tiene otro interés que tratar de agilizar al máximo la transformación de nuestro comercio, el apoyo a nuestro comercio de proximidad, pero también al comercio mayorista, al que hasta la fecha no habíamos podido atender por insuficiencia de nuestros recursos. Lo único que queremos es que estas ayudas, que lamentablemente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo debería habernos asignado a las comunidades autónomas mucho antes de lo que lo ha hecho, pero una vez teniendo esta situación y afrontándola pues como un desafío y con el mayor de los compromisos, lo único que deseamos es que puedan llegar a nuestras empresas y a nuestras asociaciones en el plazo más breve posible. Yo, por mi parte, terminaría aquí. Estamos, Jaime, a disposición de consultas, dudas, tanto mi equipo que me acompaña como yo misma. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti, Marta, por una explicación tan pormenorizada. La verdad es que este tipo de jornadas en la que este tipo de ayudas se explican de esta forma son las más útiles, yo creo, para empresas y asociaciones. La verdad es que estas ayudas son muy interesantes. Como tú muy bien has dicho, es la primera vez que se ofrece tanta financiación y con tan buena tasa de cofinanciación, con lo cual, efectivamente, yo animaría a los asistentes que no lo están haciendo todavía a presentar esos proyectos y además cuanto antes mejor por el principio de concurrencia no competitiva. Pues hemos habilitado y tenemos habilitado el chat de preguntas, con lo cual si alguien quiere hacer alguna pregunta tiene el botón de preguntas para poder hacerla. Ya veo un par de ellas, con lo cual voy a intentar responder. Una de las primeras preguntas es de Sergio Fernández, que dice: si hemos solicitado la convocatoria de 2022, ¿podemos solicitar la de 2023? En nuestro caso no llegamos a los 200.000 euros máximos en 2022. Sí, mientras no se supere el límite establecido por el régimen de minimis, se puede solicitar nuevamente la ayuda, y siempre y cuando sea un proyecto distinto del que se ha presentado, lógicamente, en la convocatoria de 2022. Perfecto.
La siguiente pregunta viene de Jesús Migallón, si leo bien el apellido. Dice, estamos siguiendo la presentación de la MPM y les queremos agradecer la información. Mi pregunta está relacionada con el plazo estimado para la resolución de la convocatoria porque nos puede orientar para las actividades a desarrollar. Supongo que pregunta que cuál es el plazo estimado para la resolución. El plazo de resolución está establecido en 6 meses, pero eso es un plazo máximo. Nosotros tenemos la voluntad de agilizar al máximo la gestión y les puedo decir que en la convocatoria de 2022, que estuvo abierta hasta el 13 de diciembre de 2022 para presentar solicitudes y que luego pues, tuvimos un pequeño parón por las cuestiones de carga del presupuesto y demás, ya se están empezando a abonar las primeras solicitudes de ayudas, los primeros proyectos, tanto de asociaciones como de pymes y autónomos, por lo que vamos a intentar no agotar nunca ese plazo de los 6 meses y la intención es que pues en el momento en que se presenten las solicitudes, pues en un plazo lo más breve posible poder empezar a comunicar las concesiones y si se presentan las justificaciones, como decía anteriormente, primero con la solicitud o inmediatamente después de comunicarse la concesión, pues el plazo de pago sería realmente breve. Pero aquí es algo que nos compromete o nos implica a las dos partes de un proceso de gestión de subvenciones, tanto a nosotros como órgano gestor, como a los beneficiarios, en la medida en que dependerá mucho de la agilidad de los procesos si desde el principio se presentan las solicitudes lo más completas posibles y se presenta después la justificación en el plazo que se asigne. Una vez con eso, teniendo en cuenta eso, pues los plazos, pues a lo mejor en cuestión de 4 meses podrían estar abonadas las ayudas. Por ir a la tercera pregunta. Perdón, por ir a la tercera pregunta y animo al resto de asistentes que tengan preguntas a hacerlas por el botón de preguntas y respuestas. Bueno, pues Adepesca, Sí, Luisa. Luisa, Muchísimas Daras, gracias. gracias Muchísimas por gracias, Luisa. la... No, voy a consultar en el chat de preguntas y respuestas, por si acaso hubiera alguna otra. La misma. Nada. Pues en principio parece que no hay más preguntas y respuestas de momento por el público. Sí. Yo sí quería hacer un comentario. Es una cuestión muy técnica, pero creo que es importante que las personas que nos acompañan hoy aquí, tanto en presencial como a través de la web, lo tengan en cuenta. Y es, bueno, pues, como bien saben aquí mis compañeros de la Dirección General de Asuntos Europeos y de la Dirección General de Presupuestos, la gestión de los fondos MRR está sujeta a continuos sobresaltos y a continuas innovaciones que nos llegan desde el Ministerio de Hacienda, que es el que coordina la gestión de estos fondos. Y una de ellas, además de todas los requisitos y las condiciones que tenemos que cumplir los gestores en cuanto a la ausencia de conflictos de interés, una novedad de estas convocatorias 2023 es que con carácter previo a la concesión de cualquier ayuda de fondos MRR, siempre que el volumen de la subvención sea de una cuantía superior a 10.000 euros, es que se tiene que hacer una verificación previa de la inexistencia de conflictos de interés entre los solicitantes y las personas que desde el ámbito de la Administración gestionamos estas ayudas. Y a todos los niveles, no solo a nivel del responsable último de los programas, que sería mi caso como directora general, sino de cada una de las personas que va a participar en el proceso de gestión de estos fondos MRR. Esto pues, puede dar lugar, todavía no sabemos cómo va a funcionar porque depende de la conexión de dos aplicaciones
del Ministerio de Hacienda, COFI y Minerva. No sabemos cómo va a funcionar. Esperemos que funcione bien y que podamos hacer esas consultas lo más rápido posible y, como estoy segura que van a arrojar la conclusión de que no existe ningún problema de conflicto de interés entre ninguno de los solicitantes y ninguna de las personas que vamos a intervenir en la tramitación de estas ayudas, pues podamos seguir y avanzar con el procedimiento sin mayores dilaciones. Pero es cierto que todos los que nos enfrentamos a esta gestión del MRR nos encontramos con a veces pues unas exigencias burocráticas que no redundan precisamente en la agilidad de la gestión. Pues simplemente lo quería mencionar porque es algo que es novedad de esta convocatoria 2023, que las personas que lo hubieran solicitado en 2022 pues no se les va a hacer esa consulta, pero que aquellas asociaciones, federaciones y confederaciones que lo presenten en 2023 o también nuestros pymes y autónomos, pues que sepan que antes de que ni siquiera podamos proceder al requerimiento de subsanación de la solicitud va a haber pues, un cruce de datos entre los CIFs o los DNIs de los solicitantes y de todos aquellos que vamos a participar en la gestión por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo. Muy bien. Y en este sentido nosotros agradecemos también a la dirección el esfuerzo que hacéis también desde toda la Comunidad de Madrid en la medida en la que podéis simplificar un poco la vida a las empresas que quieren acceder a estas convocatorias que efectivamente a veces tienen unos requisitos muy onerosos. No sé si hubiera alguna pregunta más en este punto de respuesta. Yo supongo que no. Bueno, pues podéis enviar cualquier pregunta tanto a la Oficina Técnica de Proyectos Europeos como a las dos direcciones que ha proyectado la directora general en su presentación. Y bueno, no quería dejar cerrar la reunión sin agradecer aquí la presencia de representantes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de la Dirección General de Asuntos Europeos, de Cooperación con el Estado y de la UE, y de la Consejería de Hacienda de la Dirección General de MRR. Agradezco mucho vuestra presencia en esta jornada. Y por nuestra parte, queremos invitar a las empresas que quieran presentarse a este programa o a otros que lo hagan, que pueden contar con el apoyo de la oficina técnica para hacerlo. Y una vez más vuelvo a agradecer la presencia de Marta Nieto y de los subdirectores generales Ana Guerra y Ángel Luis en esta jornada. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a todos.